Señora Guillén. Estas preguntas y estos detalles que se dieron ahí creo que interesan a parte de la población y por eso lo planteo aquí en esta Cámara. Señora consejera, a principios de octubre presentaron el Forfait Esquí Pirineos por parte del Gobierno de Aragón. Lo presentó como un hito. Un hito, señora consejera, o nos toman el pelo o no se acuerdan de lo que se ha hecho hasta ahora. Si llaman a esto un hito, no sé cómo denominarían el hecho de que hace más de 10 años se creara el Forfait conjunto de las 7 estaciones de esquí aragonesas. Un proyecto que presentó aquel gobierno PSOE-PAR. Eso entiendo que sería un hito superlativo. También es verdad que teniendo en cuenta la apuesta que este gobierno está desarrollando en materia de nieve, pues bueno, pues quizás sí que lo podríamos considerar un hito del no hacer nada a hacer algo. Esa exclusión de Astún, esos motivos de la exclusión de Astún, se basan, o no lo sé, entiendo que se basan, y esto que quisiera que me respondiera, en esa demanda que la estación tiene interpuesta contra el Gobierno de Aragón. Lo que yo sí que le recuerdo que en el año 2014, un año en el que el Gobierno de Aragón, de aquel momento PP-PAR, no solo puso encima de la mesa el abono único de las 7 estaciones, sino que además puso en marcha otro programa novedoso, como fue el Aragón 20 para las 7 estaciones, para aumentar las pernoctaciones entre semana. Aquello se hizo después de que se interpusiera esa demanda, por lo que entiendo que no debería de tener nada que ver. El hecho de que hayan excluido a Astún de este acuerdo, de esa posibilidad de formar parte de este proyecto conjunto, nos parece un hecho lamentable. Con este Gobierno, ni bono único, ni programas nuevos, ni campañas de promoción específica, como las que sí que desarrollábamos nosotros, por ejemplo, en Atocha, y usted seguro que conocerá. Han vendido a bombo y platillo este Forfait para atraer a nuevos esquiadores a esa parte del territorio aragonés, y lo que no han contado es quiénes son los perjudicados, porque los hay, y se los voy a decir yo ahora. Los clientes que son fieles a una estación, como puede ser una familia que tenga un piso en Formigal y que solo va a esquiar en Formigal, o que lo tenga en Candanchú y que solo vaya a esquiar en Candanchú, van a pagar más por ese Forfait conjunto que quizás no quieran o necesiten. Concretamente, el que esquía solo en Formigal, 80 euros más, y el que esquía solo en Candanchú, 120 euros más. Esa es la parte negativa de este Forfait, que también la quiero poner sobre la mesa. Indudablemente que traerá nuevos esquiadores, pero los que son fieles pierden o se ven perjudicados. El Gobierno de Aragón, entendemos nosotros, que tiene que gobernar para todos, también para el Valle de Aragón, y que ni los ciudadanos ni los turistas tendrían que verse perjudicados por las malas relaciones que puede haber entre una administración pública y una empresa privada. Nada más y muchas gracias.